sabini Materasia esperanza mia Kutak semurat bicintarisme Tutup sabi jujur pajisma Karagine tutup sabini Materasia esperanza mia Tutup sabini Amir esperanza Reclamaría puta, no respondería. Me imagino que reclamaría puta, no respondería.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración, ya en nuestro cuarto día de novenario dedicado a San Nicolás de Bari. Pues reconozcamos nuestra frágil condición pecadora, pidamos a Dios perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gabriel Ramos, quien hoy nos recibe, también por el barrio de San Juan 2, el grupo de dinámicas matrimoniales, los ciclistas guadalupanos y la Unión de Alfareros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concédenos benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, si gustan sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrará para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor.
Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblos de Israel, bendice al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya, Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desaprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo aquello que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Con esta celebración de este sábado se cierra el llamado año litúrgico, así como en la parte civil hay un año civil, y decimos que comienza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pues así también, ¿verdad? Hoy la Iglesia concluye el año litúrgico con esta celebración, y el día de mañana, primer domingo de Adviento, se abre el año nuevo en la liturgia, y se abre con la bendición de la corona, pidiéndole a Jesús que venga, y vamos a estar recordando cómo Jesús, ¿verdad? Pues vino hace más de 2000 años. Un día Jesús volverá al final de la historia, pero mientras esas dos venidas de Jesús, hay una intermedia. Jesús sigue viniendo en los sacramentos y en la vida diaria. No es un Jesús que nació, subió al cielo y se olvidó y al final volverá. No, así no es Jesús. Jesús, ¿verdad?, ha venido en la carne. Dice San Agustín, se vistió de nuestra naturaleza. Dice, y al final de la historia, cuando venga, lo miraremos, pero cuando Él venga y antes de que esto suceda, dice, Jesús viene en los sacramentos y nos alimenta con su cuerpo y su sangre y nos acompaña, ¿verdad?, dice, hasta el día último de nuestra vida. Pues hoy Jesús por eso nos dice, ¿verdad?, tengan cuidado y estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no los entorpezcan. Sí, a veces estas cosas pues entorpecen el encuentro con Dios, sin duda alguna. Pero hoy, ¿verdad?, al cerrar el ciclo litúrgico, es agradecer a Dios a este año litúrgico que nos permitió acompañarlo, seguirlo e ir, ¿verdad?, según los pasos del evangelista San Lucas, que fue quien nos acompañó en este año. El día de mañana pues comienza la corona de Adviento. Le pediremos a Jesús, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos.
las palabras que usa la Iglesia para pedirle a Jesús, su esposo, que venga, que no se aleje, que esté con nosotros y que vaya, ¿verdad?, caminando a lo largo de la historia y del tiempo. Pues que el Señor Jesús nos ayude un día a vivir en su reino y que gocemos con Él por toda la eternidad. Si gustan ponerse de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición vamos a decir: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por tu santa Iglesia, para que la guardes y la conserves en tu amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, médico de cuerpos y de almas, les conceda a nuestros hermanos la salud y a los turbados en el espíritu la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes están preocupados por diferentes motivos y por aquellos que invocan el auxilio divino, oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos por los que viajan, los migrantes y los que no tienen trabajo, oremos. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros que estamos aquí, Dios conoce nuestras necesidades, que Él las lleve a buen término, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, Tú conoces el corazón y las ilusiones de tus hijos. Concede cuanto te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como la uva triturada en el lagar, y como el trigo que es molido para el pan, como la vida que a diario se nos da, es nuestra vida que queremos entregar. Para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos dio, le concedas a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, en la víspera de su muerte,
Sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Muérete, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. No te olvides de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
habiendo recibido, Señor, el alimento de la vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, recordarles que el día de mañana, por ser domingo, ¿verdad?, las misas en la parroquia pues seguirán de ordinario. Solamente la de las 7 de la tarde se suspende, pues por el novenario que andamos haciendo en las calles. Agradezco, ¿verdad?, pues a la familia Gabriel Ramos, que hoy es quien nos recibe, y claro, pues quien ha arreglado y ha puesto la lona y ha puesto el lugar, ¿verdad?, para estar aquí, San Nicolás de Bari y Santo Santiago. El día de mañana, si Dios lo permite, nos va a recibir la familia Gabriel Dimas. Me parece que también es barrio de San Juan 2, hoy es de San Pedro. Todavía es San Juan 2, ok, barrio San Juan 2. Mañana pues invitamos a las combis monarcas y mixtos, a las socias del Sagrado Corazón de Jesús, a las catequistas, a los cargueros del Señor de la Misericordia. Vamos a darle un aplauso a San Nicolás de Bari, que nos ha vuelto. ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva! ¡Viva Santo Santiago! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva! Un aplauso a nuestro. Doy la bendición. El Señor esté con nosotros. Con la cabeza para recibir la bendición. Padre bueno, bendice a estos hijos tuyos, aparta de ellos las acechanzas del enemigo, el dolor y la enfermedad. Envía delante de ellos a tus santos ángeles para que los guíen, detrás de ellos para que los protejan, y con ellos para que sean su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio divino podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen bonita noche. Gracias, Padre.